Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos, a un relato escalofriante Escalofriante, ¿sí? que nos llega desde las montañas de Chihuahua. Ah, sí, Listos para un viaje al Camino Muerto. el Camino Muerto. Un nombre que evoca escalofríos, ¿no? Kilómetro 47. Kilómetro 47, sí. Un tramo de carretera conocido por sus inviernos crueles, su aislamiento y por los susurros de sucesos inexplicables. Exacto. Y hoy vamos a explorar el testimonio de Enrique, un camionero que tuvo un encuentro que lo marcó para siempre en ese tramo de carretera. Su historia plasmada en un relato titulado El Camino Muerto, Historia de Terror, Historia de terror. nos lleva a cuestionar lo que queremos saber sobre los límites de la realidad. Enrique nos describe un escenario desolado, un paisaje dominado por la nieve y el silencio, un lugar donde la naturaleza parece conspirar para aislarte del mundo. Y en este escenario ya de por sí inquietante se superponen las historias, los rumores de una criatura que acecha en la oscuridad. Una criatura que según los relatos parece desafiar cualquier clasificación. Algunos hablan de una figura humanoide, otros de algo más grotesco. Enrique al principio se mostraba escéptico, como muchos de nosotros atribuía estas historias a la imaginación popular, a las leyendas que se tejen alrededor de lugares solitarios. Pero su viaje por el Camino Muerto le demostraría que algunas leyendas, por desgracia, nacen de la experiencia de encuentros que marcan la memoria para siempre. Empecemos por el principio. Enrique conocía las historias sobre el Camino Muerto, sobre los accidentes inexplicables y las desapariciones, pero él, con la confianza que da la experiencia, no se dejaba intimidar. ¿Y qué hay de la criatura? ¿Había algún relato específico que lo hubiera puesto en alerta? Sí, hay un incidente que precede al encuentro de Enrique y que añade una capa de misterio a todo el relato 3 meses antes del viaje de Enrique. Un camionero veterano, Ricardo, fue encontrado muerto en el Camino Muerto. Cierto. ¿Pero cómo? Un accidente. Las circunstancias de su muerte fueron inusuales. Su cuerpo apareció destrozado, la piel separada del músculo, una parte en el suelo, la otra colgando de un árbol. Eso suena aterrador. ¿Hubo alguna explicación oficial? La policía no pudo determinar la causa exacta de la muerte, la falta de pistas, la brutalidad del ataque. Todo contribuyó a alimentar los rumores sobre la criatura. Entiendo, entonces Enrique ya conocía esta historia cuando emprendió su viaje por el Camino Muerto. Debió de ser inquietante, por decirlo menos. Sin duda, imaginemos la presión psicológica, el peso de esas historias en la mente de Enrique mientras conducía por ese tramo solitario. Y a eso hay que sumar los conocimientos humanos, ¿no? El relato menciona que el Camino Muerto es especialmente peligroso en invierno. Correcto, Enrique describe cómo la nieve y el hielo transforman el paisaje en un laberinto blanco, un lugar donde la orientación se vuelve difícil y la sensación de aislamiento se multiplica. Un escenario perfecto para una historia de terror. Y es en este punto donde Enrique comienza a experimentar los primeros indicios de que algo no anda bien. Exactamente, Enrique describe cómo los aparatos electrónicos comienzan a fallar, la radio solo emite estática, como si una fuerza invisible interfiriera con las señales. Eso ya es bastante inquietante, es como si el propio camino te estuviera aislando del mundo exterior. Esa sensación de aislamiento, de estar atrapado en un lugar donde las reglas de la realidad parecen distorsionarse, es un elemento clave en la historia de Enrique. Y esa sensación se intensifica cuando la tormenta de nieve arrecia, obligando a Enrique a reducir la velocidad. Es en ese momento, con la visibilidad reducida y la tensión en aumento, que se topa con una imagen perturbadora. ¿Qué vio exactamente? El relato menciona algo sobre unos coches destrozados. Sí, Enrique describe una escena escalofriante, varios vehículos accidentados amontonados al fondo de un barranco junto a la carretera, un recordatorio brutal de los peligros del Camino Muerto. Debió de ser impactante un golpe de realidad en medio de la tormenta. ¿Y qué pasó después? ¿Siguió su camino? Lo intentó, pero el destino, o tal vez algo más siniestro, tenía otros planes para él a pocos kilómetros de los coches accidentados. Enrique sufre un percance con su camión. Un pinchazo. Con la nieve y el hielo no sería raro. No fue un pinchazo común. Enrique describe como una de las ruedas delanteras se desgarra de forma inexplicable, como si una fuerza brutal lo hubiera arrancado. ¿Y qué causó ese daño? Lo pudo determinar. No, ese es uno de los grandes misterios del relato. Enrique revisó la rueda buscando algún objeto punzante, algún indicio de lo que pudo haberla destrozado, pero no encontró nada. Eso ya es bastante extraño, un pinchazo normal. Bueno, puede pasar, pero no un desgarro así, suena casi deliberado, ¿no? Esa es la impresión que da, como si algo quisiera impedir que Enrique continuara su viaje, y es justo después de este incidente que aparece el niño. El niño de la chaqueta roja, la figura que aparece en tantos relatos sobre el Camino Muerto, casi parece sacado de una leyenda urbana, ¿no? Exacto. Enrique describe cómo en medio de la tormenta ve una pequeña figura caminando a un lado de la carretera, un niño vestido con una chaqueta roja colchada, pantalones marrones y botas de nieve. Un niño solo en medio de la nada, con una tormenta de nieve, suena descabellado.
Enrique intentó hablar con él. Sí, Enrique, preocupado por la seguridad del niño, detiene el camión e intenta acercarse a él, pero el niño, en lugar de responder, echa a correr adentrándose en el bosque nevado. Y Enrique lo siguió. Es impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación. Enrique decide seguir al niño, pero este se mueve con una agilidad sorprendente, desapareciendo y reapareciendo entre los árboles, siempre fuera de su alcance. Es como si el niño lo estuviera guiando, ¿no? Llevándolo hacia algún lugar. Esa es una de las interpretaciones posibles y desde luego la que más escalofríos provoca. Enrique describe cómo a medida que se adentra en el bosque, la sensación de inquietud aumenta, se siente observado, acechado. Ya me imagino la soledad del bosque, la nieve cayendo sin cesar, la figura del niño desapareciendo entre los árboles. Debió de ser una experiencia angustiante. Y esa angustia se transforma en puro terror cuando Enrique finalmente se da cuenta de que no está solo. Aparece la criatura. Sí, Enrique describe cómo entre los árboles empieza a vislumbrar una figura oscura moviéndose con una rapidez inhumana. Primero un atisbo, una sombra fugaz, pero poco a poco la criatura se va revelando. ¿Y cómo la describe? Coincide con los relatos que mencionábamos antes. La descripción de Enrique es perturbadora. Habla de una criatura sin pelo, con la piel de un gris enfermizo, ojos pequeños, pero brillantes dientes afilados que sobresalen de su mandíbula. Y su tamaño era grande e imponente. Enrique la describe como más bien pequeña, pero sus movimientos, su agilidad transmiten una sensación de fuerza descomunal. Menciona algo sobre su cabeza. Algunos relatos hablan de una cabeza casi humana. Sí, Enrique describe la cabeza de la criatura como similar a un cráneo humano, pero deformado con las orejas largas y puntiagudas. Una imagen que no se olvida fácilmente, y en este punto Enrique ya no tiene dudas, ¿verdad? Está frente a la criatura del camino muerto. Exactamente, el miedo lo invade la adrenalina, lo impulsa a correr, a buscar refugio. Recuerda su camión, su única vía de escape en ese infierno blanco. Y la criatura lo persigue. Sí, Enrique describe una persecución aterradora. Oye los pasos pesados de la criatura tras él, sus gruñidos guturales, cada vez más cerca la sensación de que la muerte le pisa los talones. Debió de ser una carrera desesperada. Logró llegar al camión. Sí, por suerte para él, Enrique había dejado la puerta del camión abierta al bajar un descuido, que en ese momento le salvó la vida. Llega al camión, se lanza adentro y cierra la puerta justo cuando la criatura se abalanza sobre él. Enríquez, a salvo dentro del camión, la criatura acechando en el exterior. ¿Qué sucedió después? Lo que sigue desafía la lógica incluso para un relato como este. Enrique describe cómo la criatura, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, empieza a sacudir el camión con una fuerza descomunal. Intentando volcarlo, romper las ventanas. Exacto. Enrique siente cómo el camión se balancea violentamente, como si un gigante invisible lo tuviera en sus garras. Los golpes resuenan en la cabina, el miedo lo paraliza. ¿Y el niño? Enrique volvió a verlo. No, el niño desaparece del relato, es como si su propósito se hubiera cumplido a llevar a Enrique hasta ese punto. ¿Un pensamiento escalofriante? ¿Cómo logra Enrique escapar de esa situación? Justo cuando la criatura está a punto de destrozar el camión, las luces de un coche se aproximan por la carretera. Es un coche patrulla haciendo su ronda por el camino muerto. Una aparición providencial, por decirlo menos. Sí, la llegada del coche policial parece ahuyentar a la criatura, que se retira rápidamente hacia el bosque. Enrique, aprovechando la oportunidad, sale del camión y hace señales al oficial. ¿Y qué sucede después? Enrique le cuenta al policía lo que ha visto. Sí, Enrique relata su encuentro con la criatura, con el niño. El policía, aunque escéptico al principio, no puede ignorar el estado de shock de Enrique ni los daños en el camión. ¿Y qué hay de la criatura? La policía la buscó. Enrique y el oficial inspeccionan la zona, pero no encuentran rastro de la criatura, solo la nieve, el silencio y un último detalle que añade otra capa de misterio a este relato. ¿Qué detalle? Antes de abandonar el lugar con el policía, Enrique divisa un punto rojo entre los árboles. Podría ser cualquier cosa, pero él está convencido de que es la chaqueta del niño, un último destello de su presencia antes de desvanecerse por completo. Un detalle escalofriante. ¿Y qué pasa con Enrique? ¿Qué consecuencias tiene este encuentro en su vida? Enrique sobrevive a su encuentro en el camino muerto, pero la experiencia lo marca para siempre. El miedo persiste, la imagen de la criatura lo persigue en sus pesadillas. Y el camino muerto. Vuelve a conducir por ese tramo. Enrique decide evitar el camino muerto. A partir de ese momento prefiere tomar rutas más largas, más seguras, aunque eso signifique perder tiempo y dinero. El precio de la supervivencia, la historia de Enrique, nos deja con muchas preguntas, muchas dudas. ¿Qué era esa criatura? ¿Qué papel jugaba el niño? ¿Qué buscaba? Las respuestas, me temo, se pierden en la niebla del misterio. El camino muerto se convierte en un símbolo de lo inexplicable.
Un recordatorio de que hay rincones del mundo donde la realidad se desdibuja, donde lo desconocido nos acecha. Un rato fascinante y aterrador a la vez. La historia de Enrique nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra percepción, a aceptar que existen misterios que quizás nunca podamos desentrañar. Y tal vez en esa incertidumbre, en esa falta de respuestas, reside el verdadero poder del camino muerto, una historia que nos recuerda que el mundo aún guarda secretos